Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Alma Rosales. En este segundo video vamos a ver la parte 2 que es sobre termoquímica, que también es un tema que abarca la unidad 5 del curso sobre conceptos generales de gases, termoquímica y electroquímica. Bien, para la termoquímica es el estudio de los cambios de calor que acompañan a las reacciones químicas y a los cambios de fase, es decir, cuando cambia de sólido a líquido, de líquido a gas, etc. Pero más que nada se enfoca en el calor absorbido o desprendido por las reacciones químicas. Así, para recordar, tenemos que una reacción exotérmica son reacciones en las que se libera energía una vez que se llevan a cabo, y las reacciones endotérmicas son reacciones que requieren absorber energía del medio para poderse efectuar. Algunos conceptos importantes para el estudio de la termoquímica es el concepto de un sistema. Bueno, un sistema en su definición más simple es una parte específica de un universo y este debe contener la reacción o el proceso que se desea estudiar. Así pues, un sistema puede ser un reactor en el que se está produciendo una reacción química, o bien puede ser el cambio de fase, el proceso de cambio de fase. Los alrededores es el medio ambiente que está rodeando al sistema y no está dentro del sistema. Los alrededores y el sistema están separados por una frontera o un límite que puede ser físico o puede ser abstracto. Y también tenemos el concepto de lo que es el universo, como el sistema junto con sus alrededores, ¿sí? Entonces, aquí en esta imagen podemos visualizar lo que pudiera ser un sistema y su frontera física o imaginaria que permite intercambio o interacciones entre materia y energía del sistema con su entorno, que está inmediato al sistema, o que son las condiciones que prevalecen en las que está el sistema. Y hay una pared imaginaria que señala lo que es el sistema, su entorno, como parte de un universo. Esta pared imaginaria está muy alejada de lo que es el sistema y puede ser adiabática e impermeable. Es imposible que nosotros conozcamos el contenido total de calor de una sustancia, pero sí es posible medir el cambio de energía durante una reacción. Entonces, la cantidad de energía perdida o ganada puede medirse de manera conveniente con un calorímetro, si lo mantenemos a presión constante. La entalpía, conocida como H mayúscula, es el contenido de calor de un sistema medido a presión constante. Como no podemos medir la entalpía en forma absoluta, lo que medimos es el calor absorbido o liberado por la reacción química, de tal forma que lo que obtenemos es un cambio de entalpía o un delta H. Como es el cambio de entalpía de una reacción química, o estamos hablando de que estamos midiendo el calor generado o absorbido por una reacción química, entonces vamos a conocer este cambio de entalpía como calor de reacción. El calor de reacción es pues el cambio de entalpía de una reacción química. Esta ecuación define lo que sería el cambio de entalpía o el calor de reacción, que sería restar la entalpía absoluta de los productos menos la entalpía de los reactivos. Si este calor de reacción es positivo, es decir, mayor que cero, se trata de una reacción endotérmica, y si el calor de reacción es negativo, es decir, es menor que cero, entonces se trata de una reacción exotérmica. Por su parte, las ecuaciones termoquímicas, una ecuación termoquímica es una ecuación química balanceada
que incluye todos los estados físicos de los reactivos y de los productos, y además nos presenta el cambio de energía expresado como cambio de entalpía. Aquí hay dos ejemplos, esta reacción del hierro con el oxígeno ya balanceada, y nos indica aquí en los subíndices el estado físico en el que se encuentra cada uno de los reactivos y el producto generado. La S es de sólido, la G es de gas, la AC es acuoso o que se encuentra en solución. Entonces, esta primera reacción del hierro con el oxígeno tiene un calor de reacción o un cambio de entalpía negativo de 1625. Por lo tanto, dijimos que si el calor de reacción es negativo, se trata de una reacción exotérmica. Es decir, es una reacción que libera energía en forma de calor. Por su parte, esta que es el nitrato de aluminio en estado sólido, que se diluye, por eso queda acuoso, ¿sí? Y se separa en el ion amonio y en el ion nitrato. Tiene una entalpía de reacción de 27 kilojoules y este valor sí es positivo. Por lo tanto, esto señala que la reacción es endotérmica, que quiere decir que requiere calor del ambiente para poder efectuarse. Las unidades en las que se mide la energía, así como aquí lo vieron, son kilojoules, ¿sí? Pero la unidad básica es el joule. Es la unidad de medida básica de calor en el sistema inglés, al igual que la caloría, que las dos son unidades para medir el calor. Y también tenemos unidades derivadas, que son el kilojoule o la kilocaloría. Bueno, la naturaleza de la reacción mediante una ecuación termoquímica se escribe como subíndice de delta H. Por ejemplo, en una reacción de combustión, se generaría calor de combustión y lo llamaríamos delta H de combustión. A los cambios de entalpía en condiciones estándar, es decir, una atmósfera y 273 Kelvin, tienen el símbolo delta H 0. Esta significa que es una entalpía en condiciones estándar, es decir, que las reacciones se llevan a cabo bajo estas condiciones de presión y temperatura. Entonces, hay muchos símbolos para denotar diferentes cambios de entalpía, lo que es el cambio de entalpía, la entalpía de reacción, que también es un cambio, o por ejemplo la entalpía de combustión, específicamente para reacciones de combustión, o la entalpía de formación, que son las condiciones, las reacciones que se llevan a cabo bajo condiciones estándar de presión y temperatura. Por su parte, los cambios de estado también generan cambios de entalpía. Muchos procesos, además de las reacciones químicas, también absorben o liberan calor. Por ejemplo, si hablamos de la condensación es el cambio de estado de gas a líquido cuando se pierde calor o hay enfriamiento o disminuye la temperatura. Por el contrario, la fusión o la evaporación del agua, ellos requieren que se les suministre calor para aumentar la temperatura. Por lo tanto, tenemos aquí otros dos conceptos, que es calor molar de vaporización, conocido como delta H de vaporización. Este es el calor que se necesita para vaporizar un mol de un líquido. Y tenemos también el calor molar de fusión, que es delta H de fusión. Este es el calor necesario para fusionar o derretir un mol de una sustancia sólida. Entonces, los líquidos y los sólidos tienen sus propios calores de molares para vaporización o para fusión que nos indican el calor necesario para que una molécula de líquido se vaporice o para que una molécula de sólido se funda. Como la vaporización y la fusión son procesos que absorben energía, entonces sus valores de entalpía siempre van a ser positivos. Tenemos también otro concepto que es el calor estándar de formación, conocido como delta H0 de formación.
Una reacción de formación es la reacción en la que se forma un compuesto, es decir, una reacción de combinación. Y se forman en estado estándar, por eso es calor estándar de formación, que son las condiciones de temperatura y presión normales. Entonces, en estado estándar, por ejemplo, el hierro lo encontramos como un sólido. En estado estándar, el mercurio lo encontramos como líquido y el oxígeno lo encontramos como gas. Entonces, el valor de delta H para estas reacciones donde hay un calor estándar de formación es este. Y el calor estándar de formación se define como el cambio de entalpía que acompaña a la formación de un mol de un compuesto en su estado estándar a partir de sus elementos constitutivos también en estado estándar. Es decir, si vamos a combinar dos elementos para formar un compuesto, estos requieren de un calor estándar de formación que nos dice, o el compuesto que se va a formar tiene un calor estándar de formación que nos dice el calor que se requiere para que se forme un mol de ese compuesto a condiciones normales de presión y temperatura. Y bueno, estos conceptos de los diferentes calores que se llevan a cabo, se desprenden o se absorben en una reacción química, son parte de lo que estudia la termoquímica. Y en otra clase vamos a ver algunos conceptos básicos sobre lo que es la electroquímica.